Bienvenidos a una nueva semana de Diseño Técnico 2. Esta semana vamos a dibujar las fachadas de una vivienda, una fachada frontal y la posterior o una de sus laterales, aplicando esos conceptos de dibujo en dos dimensiones que ya habíamos aprendido antes en la asignatura. Espero que les guste. Cuando hablamos de fachadas de un edificio, nos referimos a cada una de las caras verticales que tiene. Eso quiere decir, digamos, los muros, ¿verdad? Verticales, las caras que son perpendiculares al piso, todos los cerramientos verticales también, ¿verdad? Entonces, si tenemos una vivienda clásica que, digamos, tiene 4 lados, que es prácticamente un cubo, entonces tenemos 4 fachadas diferentes. Y a veces le llamamos la fachada frontal, las laterales, que son lateral derecha o lateral izquierda, y la posterior, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos visto cuando estábamos trabajando con eh, las proyecciones ortogonales de nuestro cubo abstracto. Pero también hay algunas composiciones de viviendas o de otros edificios que son un poco más complejas. Entonces se llaman fachada norte, fachada sur, fachada este, etc., según el posicionamiento de la planta con respecto a los puntos cardinales. Pero nosotros vamos a trabajar con lo que es frontal, lateral y posterior. Ya sabemos que lateral puede ser cualquiera de los dos lados, así que normalmente se suele especificar. Y a la derecha tenemos unos ejemplos. Aquí arriba una fachada principal. Principal se le dice también a la fachada que es frontal, ¿sí? La fachada del frente suele ser la fachada principal porque por lo general es lo primero que vemos del edificio o lo más importante o tiene el acceso principal en esa fachada. Y como ven, es una representación en 2 dimensiones. Eso significa que no tiene profundidad. Está todo dibujado de manera plana y vemos los planos que están en el fondo como estos que se van aclarando nada más, pero no tenemos el dibujo de la profundidad. Este ejemplo está trabajando con sombras, pero nosotros todavía no vamos a llegar a ese punto. Vamos a ver entonces cómo podemos dibujar la fachada de nuestro local. Comenzamos de nuevo mirándole a nuestro localcito que ya habíamos usado como ejemplo la semana pasada. Y vamos a recordar entonces, las fachadas son las caras verticales, habíamos dicho, ¿sí? Y como vamos a dibujar la fachada principal o la fachada frontal, entonces vamos a fijarnos en esta cara vertical, es decir, todo este muro, el acceso, este pequeño techito, todo lo que vemos de frente de este edificio. A ver cómo quedaría. Así es con una perspectiva, ¿sí? Yo veo la calle, la vereda, esto ya es el piso del local, la puerta de vidrio, veo el techito, pero esto todavía no es una fachada porque ven que esto tiene perspectiva. Es como que está fugando hacia un punto de fuga en el medio. Es nada más para que entendamos todos los elementos que se ven, las diferentes alturas, las diferentes profundidades que se ven en esta fachada. Así quedaría entonces en 2 dimensiones, es decir, dibujado completamente plano. Aquí podemos ver lo que era nuestra calle, nuestra vereda, esto ya es el piso. Si recuerdan, estos elementos tenían diferentes profundidades. La calle estaba mucho más cerca de nosotros, la vereda un poco más lejos, el piso mucho más lejos, pero todos se ven planos, no vemos la profundidad. Nada más vemos el contorno, digamos, el espacio que abarcan. También vemos la puerta con algunos de sus detalles como la manija, las bisagras. Vemos los tirantes, vemos las vigas del techo, los tejuelones, las tejas y el muro que quedaba también detrás. Ahora, este dibujo tiene todavía las texturas de material para que podamos ubicarnos mejor, pero realmente, como ustedes ya saben, en el dibujo técnico no los aplicamos, ¿sí? Enseguida vamos a ver cómo debe verse en el dibujo técnico la fachada. Pero antes vamos a repasar un poquito los pasos para dibujar. Bueno, aquí tenemos ese repaso de los pasos a seguir. Primero identificamos cuál es la fachada que queremos dibujar. Nos paramos más o menos aquí a una distancia considerable con nuestro celular o nuestra cámara. Tomamos una fotografía donde se vea toda la fachada que queremos graficar.
con la mayor cantidad de detalles posible. Y eso lo usamos de referencia. Y obviamente nuestro dibujo final tiene que ser en 2 dimensiones, como es este caso, pero sin la textura que enseguida les voy a mostrar. Algo importante es que nosotros tenemos que tener las medidas para poder hacer una fachada. Siempre que trabajamos con planimetría de arquitectura, tenemos que tener las medidas. Y como la mayoría de nosotros quizás no tiene herramientas tan precisas para medir una fachada, yo tampoco les voy a pedir que se suban a una escalera o que se arriesguen subiéndose a alguna altura que no sea segura. Entonces lo que les voy a pedir es que vayan midiendo, tomando referencias y midiendo. En el caso de esta fachada, por ejemplo, vamos a suponer que yo puedo medir hasta acá, hasta lo que es la manija de la puerta, y yo voy a tomar eso como un módulo más o menos y voy a ver que entra aquí una vez más, hasta aquí una vez más y un poquito arriba. Entonces yo más o menos puedo calcular cuánto mide. O también si tengo ladrillos, entonces puedo medir 3 o 4 ladrillos y voy contando la cantidad que tengo hasta el punto más alto y por proporción más o menos cuánto mediría mi techo. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, porque yo no les voy a pedir que se arriesguen a tomar las medidas subiéndose a alguna altura o a conseguir las herramientas que por lo general son muy costosas. Así quedaría nuestra fachada principal. Esto sí ya es una fachada en dibujo técnico en 2 dimensiones. Como ven, es a simple contorno, no tenemos la textura de la piedra, ni la textura de la teja, ni de la madera, pero recordamos que esta era nuestra capa, digamos, de tejas, esta era nuestra capa de los tejuelones, esto ya era la madera, ¿sí? La madera de los tirantes y también vemos las vigas y también vemos lo que es nuestro acceso. Era una puerta de vidrio donde esto era como una ventana más que nada que no se abría, una vitrina, ¿verdad? Porque es un local comercial. Y esta puerta sí es batiente, es decir, esta puerta sí se abre. Entonces tiene este triangulito, estas 2 líneas. Como ven, esas líneas lo que hacen es marcar más o menos el punto de las bisagras y dónde está, dónde se abre, dónde está la manija, ¿sí? Que está dibujada de hecho acá. Entonces yo al mirar esta fachada yo ya sé que la puerta es batiente, ya sea para adentro o para afuera, se dibuja así. En una planta yo estaría viendo el detalle de si la puerta va para adentro o para afuera. Y fíjense en el grosor de las líneas. La línea de tierra es lo más oscuro o lo más grueso, ¿sí? Esta línea es la más oscura de nuestro dibujo, porque estamos como cortando la tierra para poder ver esto así plano, ¿verdad? Entonces es lo más oscuro. Luego tengo el piso, tengo este pequeño muro, este otro pequeño muro, todo lo que es el techo también está bastante grueso, pero este murito del fondo ya está mucho más fino. Y esto que son las aberturas de vidrio también están más finas. Eso pasa porque en una fachada el tono de una línea, digamos, el espesor y también la intensidad del color nos define qué tan lejos está. Por ejemplo, lo más cercano a nosotros viene a ser esta del techo y por eso son las líneas más gruesas después de la línea de tierra. Sí, estas son las líneas más gruesas porque están bien cerca de mi ojo. Luego ya viene este muro y luego viene esto. Y lo que son las aberturas como el tema del vidrio, porque el material es muy fino, entonces también se dibuja así en una línea bien clarita. Esta línea que nos indica cómo se abre la puerta debe ser la más clara de todas. También algunos deciden hacerlo en forma discontinua, o sea, línea de puntos, y también pueden hacerlo si así lo desean. Aquí tenemos un repaso otra vez para ver los detalles. Esto es como iniciamos y así es como terminamos, ¿sí? El caso de la vereda y la calle, yo solamente les dibujo para ubicarnos, ¿verdad? Pero como ven, en nuestro dibujo no está la vereda y la calle. Si ustedes quieren incluirlo, pueden hacerlo. Ahora, esta altura sí es precisa. Esto podemos medir nosotros
También los zócalos podemos medir nosotros porque están en una altura bien baja, tenemos acceso a eso. Pero repito que la altura total de nuestra fachada vamos a calcularla a proporción nada más, ¿sí? Pero tenemos que tratar de que que esté bien proporcionado. Si esto se ve como un pequeño, digamos un rectángulo, un poquitito más alto que ancho, yo no puedo hacerle un cuadrado perfecto, no puedo hacerle un rectángulo en sentido horizontal porque ya no va a representar el mismo edificio. ¿Cómo acotamos en la fachada? Bueno, en la fachada solamente vamos a acotar las alturas, porque la fachada por lo general es parte de digamos, una sucesión de varios planos que incluyen los cortes verticales, las plantas, y ahí ya tenemos el resto de la información que la fachada no nos da. Esta cota todavía vamos a ignorar, es la cota de nivel, más adelante vamos a entender para qué se usa, pero como ven acá hay otro ejemplo bastante sencillo de un dibujo de una fachada. Como ven, esto también era una casa con un techito a dos aguas que también vemos acá, y acá se hizo el detalle de las tejas, eso también se puede hacer, el detalle de las tejas, y es lo que está más oscuro porque está, digamos, más cerca de nosotros. Luego tenemos todos los detalles, ¿sí? Tenemos este elemento negro que está acá, tenemos el cartel. Si hay algún tipo de cartel, no hace falta poner la textura como en este caso, se puede poner nada más el rectángulo y ya se va a comprender que hay un elemento ahí. Lo que le faltó serían los artefactos de luz, ¿verdad? Las farolas, pero bueno, se puede obviar eso porque es un detalle que lleva mucho tiempo dibujar. Y luego tiene aquí a la izquierda también esta pilastra, tenemos todo lo que es la vitrina de vidrio, tenemos las puertas, en este caso una sola está marcada porque probablemente esta puerta se queda siempre cerrada, pero igual aparecen las manijas de ambas puertas. Y así como ven también se marca lo que sería el piso, ¿sí? Y termina sobre el suelo, no estamos haciendo detalles de cimiento ni nada ahora porque es una fachada, ¿verdad? No estamos cortando para ver lo que hay debajo. Y en cuanto a las medidas, como ven, tenemos la cota total que es la altura del punto más alto hasta lo que es el piso, pero como ven es el piso, digamos, interno, si es la parte interna, donde yo misma piso en el edificio, ahí empiezo a medir la altura, porque el espesor de hacia abajo no solemos acotar, eso es un detalle de piso que en los cortes nada más vemos, ¿sí? Repito entonces que coincide con esta primera línea del piso y no con el espesor. El espesor podemos tomar 10 centímetros, sería 0,1 en nuestra escala para dibujar. Es como una convención, ¿sí? Que todos los pisos supuestamente van a medir eso. Y lo que hizo en este plano es acotar la altura de las puertas, entonces 2,10 hasta aquí. Luego acotó el cartel porque este es un relevamiento bueno para un trabajo comercial, entonces el cartel era importante y lo que faltaba hasta arriba y la cota total, ¿sí? Más que nada eso es lo que nos importa, las aberturas y la cota total. Como ya les dije, vamos a dibujar el sentido en el que se abren las puertas y ventanas. Si es una puerta batible o batiente, eso significa que hace un giro para abrirse. Entonces marcamos desde las bisagras hasta lo que sería la manija más o menos. Este es el eje de abatimiento, entonces gira ya sea para adentro o para afuera. Lo mismo acá. Y lo mismo acá, pero esto ya es una puerta de 2 hojas donde ambas se abren y marcamos entonces ambas. Y el caso de que sea una puerta corrediza o como dice acá corredera, entonces le trazamos la flechita que indica el movimiento horizontal, ¿sí? Pero se dibuja siempre cerrado, siempre dibujamos las puertas y ventanas cerradas, siempre, siempre, siempre. Y tenemos acá arriba los ejemplos de las ventanas, en caso de que sean batibles de eje vertical, igual que la puerta, ¿verdad?
Esto es batible de eje horizontal, que es como por ejemplo las ventanas de balancín. Si tuviéramos unas ventanas así de tipo balancín, entonces ponemos todos los paños de vidrio en horizontal, así uno encima de otro, y le trazamos de una nomás ya el triangulito que indica que todas esas se levantan, digamos, hacia arriba. Y también si es una ventana corrediza, entonces así. Si solamente uno de los paños se mueve, entonces borramos esto y nos queda solamente el paño que se mueve con la flechita que indica el movimiento. Y quería mostrarles también este ejemplo porque algunos quizás van a tener este caso. Es el caso de ver el techo de las tejas directamente de frente. En lo que sería una fachada lateral es lo más común que esto pase, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, este tipo de techo y lo estamos viendo desde aquí, entonces vemos la altura de acá hasta acá, pero en forma rectangular, como pueden ver aquí. Esto es todo un rectángulo que tiene la textura nada más de las tejas. No hace falta hacerle tantos detalles porque no vamos a tener tanto tiempo. Pero como vemos acá, realmente el techo es un plano inclinado, ¿verdad? Tiene una pendiente y nosotros ya sabemos que el plano inclinado cuando le miramos de frente se ve de forma rectangular. Entonces lo que podemos hacer para indicar que es el techo de tejas, le hacemos las líneas verticales nada más de la separación. Verticales, verticales, equidistantes, totalmente equidistantes. Eso significa que tienen la misma separación entre líneas de principio hasta final, ¿sí? No hace falta que le hagamos así el detalle de las curvitas porque vamos a tardar demasiado. Y acá dibuja las tres ventanas que yo calculo que son ventanas que no se pueden abrir, por eso no están marcadas. Y eso también se dibuja nada más que el perfil, el contorno de la ventana. Hasta ahí llegamos con lo que sería la explicación de esta semana. Espero que les haya servido. Es muy fácil, yo sé que ustedes ya manejan todos estos conceptos y van a empezar a practicar ya con sus hogares o los edificios que ustedes decidan. Si hay alguna duda, me pueden contactar por los medios que ya conocen y les pido por favor que lean detenidamente la ficha de actividades de la semana porque nuestra tarea, como les digo, no es difícil, pero tiene muchos detallecitos. De repente, si tienen una excepción en el lugar donde ustedes están, no saben cómo relevar, también me pueden contactar y vemos qué decisión tomamos. Espero que tengan una buena semana. Nos vemos.